Y este año queríamos empezar a hablar sobre la ética. ¿Y qué es la ética? Preguntarán muchos. Yo, por ejemplo, pregunto. No ¿Qué sabemos qué es la ética. Es Es- complicado. Es una palabra que usamos a menudo, que está en nuestro vocabulario, pero tendrá otro significado más específico, Sí, menos sí. general. De hecho, se naturaliza mucho la palabra ética. Esto no es ético, esto se mezcla con la moral. ¿Qué es la moral? Hay códigos de ética. Códigos de Bien. ética, hay códigos éticos que no puedes. No, esto moralmente está mal. No, esto no está escrito, pero éticamente. Entonces, la idea de este nuevo ciclo, que no sabemos cuánto va a durar y cuánto nos va a cansar. Lo que pasa en la filosofía siempre nos íbamos tristes de acá. Vamos Sí, a ver sí. si hoy Bueno, cambiamos. Che, ¿y la ética y la moral van de la mano? Sí, ¿Son van de cosas la mano, distintas? pero no son lo mismo. Perfecto. La palabra ética significa carácter en realidad. Ethos en griego. Hoy vamos a hablar un par de palabritas de ética. Les prometo que no vuelvo el pizarrón porque mareaba el pizarrón. Pero la ética es eso, habla del carácter. Se lo confunde con la moral. Para hacerlo rápidamente, la moral es lo social y la ética es lo personal. Ahí va. O sea, yo moralmente no puedo andar descalzo por la calle, no hay una regla que me lo niegue, pero por moralidad no puedo. Y éticamente, a mí me encanta andar descalzo. O sea, para mí está bien andar descalzo porque tiene un montón de cosas o simplemente porque Comodidad. sí, Claro. me da bien. Entonces hay una rama de la filosofía que se llama filosofía de la moralidad o filosofía moral que estudia la ética. Concretamente, la ética es la diferenciación de lo bueno y lo malo. Pero no en cuanto a bien de Dios y malo en cuanto a pecado, sino en cuanto a lo correcto y lo incorrecto. Sería más cuando hablamos en Grecia, no hay bien y mal todavía, sino que está lo correcto y lo incorrecto. Cómo yo éticamente ayudo en el momento ético, en el momento de Grecia, a que el destino vaya bien, a que el destino sea correcto. Ahora, para eso hay que construir también una identidad porque ¿quién dice que está bien y que está mal? Exactamente. Entonces, siempre se ve desde Grecia como, habíamoslo acá, hablamos muchas veces, mitológicamente está siempre la culpa de los dioses estaban mal, lo que decía tu familia, la tradición, hay un montón de cosas que involucran a la ética. Entonces la idea es, dentro de este nuevo camino filosófico en la culpa es de Otto, desarnar diferentes ideas éticas de los diferentes filósofos. Pero en el medio nos vamos a encontrar con cosas muy raras, como es el caso de hoy. Yo mismo me sorprendí, porque digo, bueno, ¿por dónde arrancamos? Vamos a arrancar, obviamente, por el inicio, porque si no, sí, siempre volvemos a hablar de Nietzsche o de Foucault, que todos lo tratamos, pero habla mucho de ética, o podemos hablar de vuelta de Platón, pero hay un montón de pequeñas filosofías éticas, que para mí es la filosofía que más me gusta. Cuando hablamos de filosofía ética o filosofía moral, es la filosofía del accionar de uno. O sea, ya no culpo a Otto. ¿Sí? Claro. Esto, antes de arrancar específicamente con lo de hoy, quería preguntarte si todos tenemos una ética, aunque no sepamos cuál es o la tengamos más o menos consciente. Muy buena pregunta. En realidad sí, todos tenemos una ética y el problema es que no somos conscientes de esa ética. Porque como decía recién, él dijo, bueno, ¿esto por qué? Alguien nos impone la ética. Y sí, la mayoría de veces nos chipean la ética. Pero no somos conscientes de que nos chipean la ética. Yo siempre pongo el mismo ejemplo acá, estamos aburridísimos. Bueno, porque es éticamente correcto que en cumpleaños yo sople la velita. Pero porque está chipeado así. Claro, Bueno, es una tiene construcción. es una construcción social, algo completamente, si querés, banal, pero en realidad no es tan banal, tiene una explicación ética. Entonces de ahí viene. El año pasado habíamos hecho una metáfora de, bueno, si la vida es el camión, un camión que manejamos, el que maneja el camión, esa es tu ética. O sea, vos, Ok. tu vida se maneja por una ética, seas consciente o no. O sos alguien que te maneja, que te da órdenes de cómo manejar, o vos sos consciente de cómo formás tu ética. Sí, por lo general, aparte, uno siempre toma decisiones en base a esa ética. Es raro que alguien diga, yo hago algo mal. Claro. Porque el que lo hace convencido de que es lo correcto. Eso es como lo básico hasta en política. Dice, nadie actúa diciendo, mirá qué malo que soy, como nos Claro. vemos en las películas hollywoodenses o hablábamos hace un ratito de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial todos creían que actuaban bien. Claro. O sea, los dos bandos, el que ganó y el Sí, que sí, perdió. sí, hacían lo correcto. Yo estoy haciendo lo correcto por el bien de la humanidad. Hay en una cuestión tan... Sí, o por mi bien personal, Macro, pero que es sí. para mí lo correcto. Algo concreto. Yo estoy en mi casa, pasa algo y que en el medio me tengo que llevar puesto a alguien, pero yo estoy cuidando mi casa. O sea, éticamente, después estará fuera de la ley. Pero éticamente para mí estaba correcto. Moralmente, y se discute. Legalmente es otra cosa. Hay varios escalones Claro. de ética. Yo siempre doy este ejemplo cuando empiezo a hablar de ética. Yo voy manejando.
Y se me cruza un perro, yo freno, éticamente freno, porque voy a pisar el perro y quito una vida. El de atrás me choca. ¿De quién es la culpa? ¿Quién se lleva? Del perro, este perro Claro. que no. Es mi culpa. O sea, legalmente, civilmente, o si querés en el tránsito, yo voy a pagarlo. Mi seguro se va a hacer cargo si tengo seguro, o a mí me van a cagar a piñas si me bajo del auto. Claro. Pero yo salvé el perro, éticamente estaba bien. Tú Pero decís, para vos la decisión correcta era claro, obviamente no esa era atropellar lo al perro. correcto, exactamente. No sé si es bueno o malo. Es correcto hacia mí. Para vos. Ahí corre la ética. Y acá vamos a empezar a desarmar. Bien, trajimos para hoy a Pitágoras. Si se puede poner la primera imagen, así nos vamos modernizando. Ahí está. Mira, qué barba larga. Vemos de ahí, obviamente, que Pitágoras es un personaje extraño. Lo conocemos lamentablemente del colegio por el teorema de Pitágoras, Claro. siempre asociado a la matemática. Los que detestamos los números, lo detestamos, ¿sí? Es un personaje extraño para nosotros ahora. Imagino que en esa época sería alguien bastante, o no. Era muy popular, era alguien muy famoso, pero no sabemos si era alguien. Ahí ya arranca el Bien, primer problema. perfecto. Como pasa mucho en el 600 antes de Cristo, hay un paralelo encima entre el nacimiento del budismo en Oriente, el nacimiento de Sócrates, el nacimiento de Lao Tse y Confucio, y el nacimiento de este pensamiento pitagórico, si lo podemos hablar como, si quieren, un Pitágoras, un arquetipo de Pitágoras. Así que no se sabe si lo que hoy nos llega de Pitágoras, lo que nos llega científicamente, ¿sí? El teorema, los números, hoy vamos a hablar un poquito, trato de no meterme en los números porque aparte no soy matemático, pero no se sabe si fue fundado por él o si es la escuela pitagórica la que se empezó a acreditar o a desarrollar Una corriente de pensamiento. una corriente. Yo hablé hace poco con un licenciado en matemática y me dijo, mira, no se sabe si era hombre, porque acá vemos hombres casi Claro. siempre en las escuelas pitagóricas, pero puede ser que haya sido una mujer que lo haya desarrollado. Bueno, probablemente hubiese sido un hombre, pero no tenés el registro de, bueno, este chabón vivió exactamente, No, vivió no, y está su exactamente. nombre en papel, ni nada. Como sí es la primera, como las primeras teorías fechadas, pero no firmadas por él, y de lo primero que se habla de él es por otros filósofos. Obviamente Aristóteles, Platón habla de él porque le roba un par de ideas también, y después Diógenes Laercio, que era como un periodista de los filósofos, escribe todo parte de sus teorías filosóficas, sacando la matemática. Pero vamos a ver que él va a tener varias ideas concretas, éticas, que las empieza a desarrollar y así desarrolla. Su filosofía es como el primer filósofo formal, ahí entre los presocráticos, habíamos hablado el año pasado, Anaxímenes, Anaximandro, Tales, eran más que nada como profetas, después vamos a desarrollarlo en otros encuentros, y hace una teoría, y hace una escuela. ¿Sí? La palabra escuela viene de escola, que en realidad significa todo lo contrario que es hoy, que significa tiempo de ocio. Es Tiempo de verdad, observar. cierto, sí. Escuela es eso, no es disciplina, no es teoría, es ocio. Hoy fue una escuela. Antes de Pitágoras no había escuelas, eran pensamientos, reuniones. De hecho, con Aristóteles hay academias, pero tienen el nombre porque se juntaban ahí, como que te diga los de la placita. Es el Sarmiento de ellos, digamos. Sí, se lo puede definir como el Sarmiento de ellos. Pitágoras fue la primera escuela filomatemática o cosmológica de la época. Y después hizo filosofía y después hizo matemática. De hecho, ahí abajo, vamos a analizar un poquito el dibujito. Tiene una pirámide en la mano, tiene de la mesa colgando atrás una esfera, como un mundo. Él es el primero que habla de que era heliocentrista, sin hablar del Sol, que había un núcleo que el otro circulaba alrededor. Yo ya veo símbolos masones ahí alrededor. Exactamente. Bueno, y ahí va la época. ¿De dónde o Pitágoras era masón, o los masones le sacaron Eran mucho, pitagóricos, eran claro. pitagóricos. Y de ahí viene mucho. Hoy me di cuenta, esto fue pura causalidad, que hay un montón de símbolos que vamos a ver hoy que se usan por los masones, por un montón de sectas, por un montón de movimientos, por un montón de órficos que vinieron acá, que es rarísimo. Desde la Kabbalah hasta un triángulo o la estrellita pentagonal o un mandala. Me sorprendió. Pero bueno, él tiene esos orígenes y antes no había nada. Igual también Pitágoras tiene todos los números para ser el Mesías de una religión, porque no se sabe si existió, Bien. dejó enseñanzas.
Se lo ve bastante imagen hasta de Jesús ahí. Sí, sí. Bueno, él tiene el ABC del profeta. ABC del profeta, claro, eso que te quería decir. Formó rituales, formó escuelas, formó seguidores. Y tiene el mito de su existencia, que no se sabe. Formó un mito, no sabemos si existió, y todo lo que era bueno fue a Pitágoras. Entonces, no, lo fundó Pitágoras. Entonces, sí. Como Menem. Como Menem lo hizo. No tengo el huevo izquierdo cerca, ¿eh? Fue el ABC de los rituales. Y vamos a ver cómo fue siguiendo desde su ética, porque el tipo no dijo voy a fundar esto, pero se formó y alguien lo vivió y lo aprovechó. Desde una ética numérica, hizo una escuela gigante que duró hasta mucho tiempo en la historia, hasta la Edad Media, y hoy sí, hay neopitagóricos, y si no hay neopitagóricos, concretamente yo soy pitagórico, hay un montón de sectas actuales, como dijo acá nuestro compañero, que toman de estos símbolos mormones. Venga, hay una lira, hay una esfera, hay una escuadra que es altamente masónica, abajo hay una especie de árbol, y está el teorema ahí abajo colgado con cuadraditos y triángulos. Bien. Sí. Y está el compás ese, ¿no? El compás, que se utilizaba mucho. Y estos pequeños símbolos, ¿no? La barba, colgada la ropa, sí, la túnica. No era de lana, es una cuestión concreta. Bien alimentado se lo ve, ahora vamos a ver por qué. Muy pulcro se lo ve. Muy occidental también, ¿no? Sí, esta imagen occidental, raramente, porque acá empieza la parte histórica. Vamos a darle un contexto, ya que nos faltó Nati que nos da el contexto. Se habla de él que los padres eran mercaderes en Grecia y viajaron a las colonias griegas. Cuando hablamos de colonias griegas, estamos hablando de Mesopotamia, ¿sí? Lo que hoy sería Irak, Irán, esta zona tan conflictiva. Y ahí vamos a ver que en la Mesopotamia estaba este culto a Zaratustra, Zoroastro. Sí. Después toma Nietzsche. Pero bueno, Zaratustra hablaba de esto de la dualidad, del bien y el mal dentro de uno, hablaba de las esferas, hablaba de los triángulos, hablaba de un montón de cosas. Y entonces, ahí vamos a ver, vamos viendo imágenes, yo después voy a explicar una por una, vamos a ver que él de ahí saca un montón de ideas. De hecho, la pirámide, este teorema de Pitágoras no era de Pitágoras. Ya lo habían hecho los egipcios muchos años antes. Toda la numerología que él toma no la inventa él, sino que la saca de los egipcios. Grandes constructores, grandes arquitectos, él dice, che, este teoremita, estos cuadraditos, el cateto, la suma y todo eso que nos tuvieron que... Las pirámides, ¿no? Y por eso tenemos la pirámide en la mano en la primera imagen. Él toma de Egipto eso, es un gran erudito, y se inicia con los sacerdotes egipcios y con los magus, esta palabrita que después se difieren magos, con los magus de Babilonia, se inician rituales donde él era un iniciado. La palabra iniciado, él la va a tomar para su escuela, y cada uno de los que quería iniciar en su escuela tenía que seguir estos propios rituales. Entonces ahí él veía la parte mística dentro de la filosofía. Bueno, entonces ahí se explica un poco por qué su filosofía tiene toda esta parte de ritual, ¿no? De cómo tenían que hacer los pitagóricos para estudiar con Pitágoras. Exactamente. Uno de los problemas nuestros actuales, temporales y culturales, por los occidentales, es que tenemos por un lado el episteme, la ciencia. Bueno, para Oriente, lo habíamos visto creo que la primera vez que vine para acá, que era todo lo uno. Entonces él sostuvo eso, dice, no, si esto yo lo aprendí en una secta, metiéndome en un oráculo, bañándome, siendo vegetariano, aspirando estos humos, yo voy a seguir por acá, porque esto me da conocimiento. Y él hizo lo mismo. Entonces se puede decir, aunque duela la ciencia actual, que los primeros científicos occidentales en realidad eran místicos. Fueron profetas, tenían esta idea profética que tenía Oriente. Oriente siguió con esa idea y Occidente se fue separando. Sí, la secularización de la ciencia es más moderna, ¿no? Exactamente, es moderna, y esta división de la mente es una cosa, el cuerpo es otra cosa. Bueno, pero todo eso arrancó con Pitágoras. Fue alumno de los alumnos de Tales, que era uno que también era una idea muy profética. La próxima vez vamos a hablar un poquito de Heráclito. Tales es anterior a... Es previo, sí, es previo a Pitágoras, pero Tales no hace un método. Sí. No hace como una gran cosmovisión más que la idea de Argés, de este elemento que da origen a todo. Y él, como cualquier primer pensador en el medio de un mundo gigante, bueno, vamos a explicar esto. Antes de pasar a ver qué decía Pitágoras, tenía como una reputación después de un tiempo, como diciendo... Porque leí mucho esto de que, bueno, para ser pitagórico tenés que estudiar matemática 2 años antes. Como que se fue haciendo cierta fama y querían tipo todo estudiar con Pitágoras. Sí, la escuela de Pitágoras, primero que estaba hecho de
de periféricos, se podría decir. De gente que estaba echada a otra polis, de mujeres que no eran bienvenidas para el estudio de ningún tipo de ciencia, no de la ciencia, pero ningún tipo de mito. De personas que habían sido erradicadas, de perseguidos políticos, que hace un ratito lo hablamos. Y entonces la escuela empezó a crecer. Y al principio dijeron, bueno, déjenlo, son unos marginados. Son parias. Claro, cuando empezó a ser grande y empezaron a inventar cosas y se dieron cuenta que descubrieron cosas, que vamos a ver que descubrieron, dijeron, para estos tipos o son peligrosos o en realidad saben lo que hacen. En Grecia se dividía a las personas en 3 partes, todo apuntado a los Juegos Olímpicos. Dice, los Juegos Olímpicos está dividido en 3 tipos de personas. Los primeros los que van a vender y comprar, o sea, mercaderes. Los segundos los que van a competir, o sea, los valerosos, ¿sí? Pueden ser los que corren, los que pelean contra cosas, los que no, que después van a ser los guerreros. Y los terceros, los que van a observar. Bueno, Pitágoras eran los que observaban, pero los que observaban a los que observaban. O sea, era como un paso más. Fue este inicio de la filosofía y por eso se lo trató de ociosos. Por eso esta palabra de escuela. Exactamente. Él arrancó y vamos a tener su primer, dijo, bueno, ¿qué es de toda esta maravilla que vemos lo que da origen a todo? No puede ser un elemento porque el elemento sale de un lado, no puede ser algo ilimitado, como él siguió mucho la idea del Aperon, de lo infinito, porque infinito no tiene nada, no hay nada, no puedo normarlo. Entonces, ¿qué es lo que está en todos lados? Y así todo, por más de que pase el tiempo, sigue sosteniéndose en el tiempo. Y ahí pasa la primera de las teorías. Podemos ir a la segunda imagen, Julie, por favor. Ahí está. Y son los números. Pero no son los números como los vemos hoy. No piensen en números como algo económico, de contaduría, o los números como algo, se puede decir, sí, algo de dinero. Sino que eran números como algo real, un ente que está dentro de todo lo que vemos, nosotros, la mesa, algo físico, el viento, hasta lo que no se ve tiene números. Y eso era algo de una deidad, eran dioses. Los números de la Matrix. Bueno, sí, los números de la Matrix sale de hecho después uno viendo parte de la Matrix o de la película o del 0-1 simple, son números. Seguimos siendo regidos por números hoy más que nunca. O sea que el tipo no estaba muy alejado. Hoy todo lo que nos conecta al mundo son números, medido por números, programas por programas. Y en los números vamos a ver que él lo empezó a definir con puntos. Esa imagen. Y vamos a explicar número por número cómo llega este 10 universal y ejemplificador. El número 1 es lo primero, lo que le da origen a todo para él es el 1. Pero no el 1 como un ente, sino el 1 como el monismo, o una monada, ¿no? La monada como la unidad. Y dice, 1 es igual a que todo es 1 y 1 es todo. Esa idea de unidad la funda él, después la va a tomar Platón, que la divide, después la va a tomar Aristóteles, que la retoma, y hoy se sigue tomando en cualquier religión. Cualquier religión habla de una unidad, de un dios, de algo arriba, de un logos, de algo que maneja un cerebro, o el gran ordenador, si nos vamos a Einstein. Pero esa unidad, dice, el uno es sagrado. ¿Por qué? Porque es la unidad de todo. Nada escapa al uno, todos tenemos uno, nosotros somos un cuerpo, después nos repartimos, pero somos un cuerpo. Yo tengo un amor, o tengo una risa, o tengo hambre, ¿viste? Tengo un montón de hambre, o tenés un hambre. Siempre hay una unidad en todo, desde un sentimiento hasta una acción. Después vamos al número 2, que ahí se ve, ahí ya salta el 3, pero porque el 3 tiene un número sagrado. Claro. Pero el 2 va a plantear la dualidad. ¿Sí? Dice, bueno, la dualidad de lo femenino y lo masculino, lo bueno y lo malo. El yin y el yang. El yin y el yang, arriba y abajo. Dice, hay dualidad en todo. Todo tiene dualidad. Entonces el 2 también es sagrado, porque esa dualidad es la que va a generar el movimiento. Dice, si todo fuera uno, como lo planteé al principio, nada se mueve. Sería toda una unidad, un Big Bang. O sea, un algo, porque ni siquiera era volumen, en el Big Bang era un puntito. Hasta que es algo, se tiene que mover. Para que sea algo, tiene que haber una dualidad, algo que lo separe. Y ahí esa separación y esa dualidad del 2. Pero repito, no eran números, eran en este caso puntos. Sí, como la idea del todo de Parménides, ¿no? Que decía que todo era todo y que no había nada. Entonces no había movimiento para Parménides. La dualidad sería el todo y la nada. El todo y la nada junto. Pero esa dualidad sola no puede existir. Porque si sola sería dualidad, sería creación y destrucción concretamente. Y no habría una razón. Claro. Y ahí pasa el 3. O sea que, fíjense como con la idea de, bueno, mi ética es encontrar el número. Ese número lo vamos duplicando, pero tiene una lógica. El 3 es esa dualidad controlada por algo superior.
por este monismo inicial. Fíjense cómo va cerrando. Simplemente. Ya sentimos, ¿no? Como la vio. Sí, yo sé, Claro, el tipo sí. fumaba mucho Mirá bien, cómo la vio. pero le encontró la rosca. Claro. Y algunos yo lo fui releyendo y digo, mirá vos, ¿y por qué no nos gusta la matemática si tiene una explicación? Todo esto está tratando de buscar una cosmología, ¿sí? Esta explicación del cosmos, de la cosa que lo rodea. Este 3 es esta trinidad de arriba, o sea, lo celestial, y cuando él habla de lo celestial no habla de un cielo, habla de un cosmos, ¿sí? Habla de lo que hoy conocemos como algo astronómico. Lo terrenal, que sí habla de lo que vivimos, que es la segunda parte, y el inframundo, si quieren lo infernal, pero el infernal es más cristiano. Él decía, hay algo abajo. No sé qué, pero hay algo abajo. No puede ser que sea solo la Tierra y sea solo el cosmos. Para ellos era cosmos, esta idea de lo celestial, de los dioses, ¿sí? Pero era algo, él veía las esferas ya, que ahora fíjense que los primeros números eran esferas, pequeñas esferas, porque era la esfera, después le va a dar otro número más. Sí, incluso estaba esa como visión, ¿no? De que el mundo era una esfera y que la Tierra estaba en el medio y arriba estaba el celestial y la otra parte de abajo había algo. Bueno, ¿no? esa esfera tridimensional, si querés, es pitagórica. O se lo atribuye a Pitágoras. No sabemos, pero fíjense cómo va cerrando estas ideas. Que después dice, bueno, pero la Trinidad la vemos después en un montón de lugares, desde los celtas, con una triqueta, hasta la religión. Y los masones lo van a tener de cabeza. Sí. Es más, seguramente hoy con lo que vos lees, algo va a haber de pitagórico en esto. Después del 3, obviamente, el ABC viene el 4, que ahí lo salteamos, pero ahora vamos a ver por qué. El 4 son los 4 elementos. Es tierra, aire, fuego y agua. siempre le falta el agua. Y esos 4 son los elementos que se forman de números también. Dice, no por nada, arranca el monismo, arranca la dualidad que genera el movimiento. Ese movimiento tiene un orden que nos genera nuestro cosmos. Y ese cosmos se forma por estos 4 elementos. Un quilombo. Pero el tipo dice, esos son números. Y todo va a venir con números. Y ahí se va poniendo místico de a poquito. No te quiero frenar mucho No, en frename esto, todo lo que quieras, pero se me hace mucho el relato de la creación también. Bueno, pero... Primero... Sí, el primer día, tal cosa, el día y la noche. Fíjense cómo la creación del Génesis arranca con nada, con una unidad que es Dios. De la unidad, día y la noche, que es dualidad. De la dualidad a los elementos que genera... Y la pregunta es, ¿qué fue previo? ¿Está primero el Antiguo Testamento o está primero Pitágoras? ¿O fue contemporáneo? ¿O alguien le robó a alguien? Es muy raro, por lo menos para dudar, déjenme dudar, diría. Sí, olvídate que hay... Después vamos a pasar, y acá viene la parte más rara, el 6, y antes de pasar a la parte más mística, él dice, bueno, arrancamos por un punto, en una unidad. El punto es lo primero en cualquier forma, porque yo quiero explicar esta botellita, yo quiero explicar ese dedo. Yo quiero explicar todo. Bueno, arranca por un punto. Tu cuerpo, todo lo físico, no vayamos a lo místico todavía, todo lo físico arranca por un punto. El punto genera una línea, que son 2 puntos unidos. O sea que primero es el punto. Por más que yo dibuje lo mejor hasta en una IA, hasta que mande a hacer un programa, primero arranca por un punto. El punto hace una línea con 2. De 2 a la 3, que ya le da una superficie. O sea que lo que yo estoy tocando tiene el número 1, el número 2, el número 3. Y de 3 pasa el 4, que ya serían los elementos, o el volumen. Así dice, del 1 al 2, al 3 y el 4 genera el volumen, que es lo que genera esta gran masa de física. Todo lo que vemos son esos 4 números reflejados constantemente. Ahora, ¿qué pasa si sumamos el 1 con el 2, con el 3, con el 4? ¿Cuánto me da? 6. No. 4 más 1, 5, más 2, más 3, 10. Y ahí vamos al 10 que está ahí, que está en los 10 puntos. Yo me lo llevaba siempre. Y si vamos a la otra imagen, Julie, por favor, que es la tercera, creo, en la tercera imagen que trajimos hoy, nos va a dar esa cuestión que parece completamente alquímica. Mirá, acá los tenés ahí mirando. ¿Lo estás No, viendo? ahora ya está. Ahí está. Esa alquimia. Te va a gustar a vos, te lo tenés que tatuar a Son eso. 10 está bueno, puntos. Son 10 son puntos, son 1, 2, 3, 4 triángulos, que era el 10º anterior. Julie, ¿se puede ver un cachito atrás para ver de dónde sale? Aparte del dragón que se está comiendo la cola, que es un símbolo. Sí, tiene está en todas las culturas. Esos 10 puntos es esa pirámide que forma el número divino.
Para los pitagóricos, los 10 es la suma del Claro, 1, todos los triangulitos. del 2, del 3, del 4, da 10 y son esos triangulitos que a su vez van formando. Y hay un montón. Ahí vemos, esto es de la Edad Media. Ahí te porque volvés loco. ahí está lleno. Yo Ahí dije, bueno, flashás a colores. vamos a empezar a explicar. Esto se llamó tetraxis en griego. Y después se empezó a tener un montón de nombres. Esa imagen es de la Edad Media, que lo usaron los medievales iniciales, lo que se llaman los padres de la iglesia, que todavía no estaban institucionalizados, para empezar a explicar el origen del universo. Pero lo usan todos los alquimistas, desde Grecia hasta donde quieran ver alquimistas, porque para mí siguen, para empezar a explicar los elementos. Ahí fíjense que cada triángulo se sigue cruzando en otras líneas, y cada línea va a algo, y eso es circular a ese animal místico que aparece, que es el propio dragón que se come la cola. Y tenemos ahí un par de nombrecitos que están traducidos del latín, que es y vuelve al uno, por el uno, para el uno, todo proviene del uno, pero es esa divinidad del 10. Es buenísimo. Aparte, este lagarto, ya es un lagarto, ya para Sí. mí ya estamos hablando de extraterrestres. Ya son reptilianos, ¿no? Son reptilianos, y cómo los extremos se tocan y cómo son parte de lo mismo, ¿viste? Claro. Un elemento de extrema izquierda y un elemento de extrema derecha. Vuelve al centro. En definitiva son lo mismo. Exactamente. Y si lo vemos, ahí esos 10, ese triangulito se vuelve a unir por diagonales. Y después abajo, en lo que sería la base de la pirámide, forma de vuelta el número 4, que son los 4 elementos de vuelta. Arriba forma el 3, que es esta divinidad. Arriba forma el 2, que es la dualidad. Y arriba forma la unidad de todo. Y el 10 aparte, más allá que para el argentino el 10 sea el 10, Maradona, claro, el 10 es el 1 más el 0. Es la superioridad de la unidad. Y es el 0 y 1, 1 y Exacto, claro. 0, 1, 1, Sí. 0, 1, 0, 0, 1 que vemos, pero es el más de la divinidad, es más del monismo que vimos al principio. Y ahí se forma cosas gigantes y lo pueden formar para todos lados. Pitágoras formó esto, o los pitagóricos formaron esto. Él, para entrar a su escuela, tenías que ser, primero, haber estudiado matemática previamente, 2 años. Segundo, ser vegetariano, porque dice, si todos somos uno y uno somos todos, y esta cucaracha y estos mosquitos soy yo, matarlo está mal. Entonces ahí arranca la idea vegetariana. Esto es importante. Es muy loco aclarar. eso ya en esa época. Esto capaz le dijimos, tu filosofía determina tu ética. Exactamente. Entonces, si tu filosofía y lo que es verdadero y lo que hay que conocer son números, tenés que conocer matemáticas. Exactamente. Si tu filosofía dice que todos somos uno, todos somos parte del uno, todos volvemos al uno, no podés destruir No otros podés animales. comer otro animal. Ahí ¿Qué más? es a lo que iba. Fíjate toda esta explicación casi alquímica para llenar, bueno, por eso no como animales. O sea, el objetivo final, la ética de Pitágoras dice, bueno, todo esto te sirve no para saber, sino para, bueno, no Para comas, determinar no tu comas ética. determina mi destino. Es increíble ver eso también. Uno no conoce para conocer, sino para saber cómo vivir. Exactamente. Fíjense que acá pasó, y nos pasa a nosotros, o a los que creemos o buscamos creencias, que uno no busca creencia para saber la verdad, es para ver qué hago, para ver cómo vivo Claro, mejor. bueno, ahí yo tuve como una especie de mini desesperanza. Porque yo creo que... Ahí está, siempre Pensé que ibas a decir llorando, revelación ¿viste? mística. no, desesperanza porque me di cuenta de eso, boludo, que hay que buscar la creencia no por creer, sino por saber cómo vivir. Porque medio que ya venimos como sabiendo cómo vivir, o todos te dicen cómo vivir en Sí. este mundo. Entonces ya no necesitabas buscar la verdad para saber cómo vivir. Entonces buscas la verdad como un juego eterno para saber la verdad que nunca vas a llegar a Y está conocer mal. y te vas a volver loco. Claro, tendrías que buscar la verdad para saber cómo actuar, ni siquiera cómo vivir, porque yo no voy, entiendo a Pitágoras, ahora si quiero, me monto una vaca y corro por Irigoyen, no, voy a ser un loco. Pero entiendo a Pitágoras y yo sé que éticamente, si sería pitagórico, no voy a comer animales. De hecho, no dejaban, en la primera imagen, que nos vamos a volver, esa túnica, esa toga que usaban, no era de lana, estaba prohibido usar lana. Porque Claro. era crueldad animal. Porque yo estaba esquilando un animal que era normal, y él físicamente, los números están en esa oveja. Eso no es mío. No, no. Y a partir de ahí, encima, va a surgir esta idea de sos vegetariano, no puedes comer carne, no puedes comer porotos, no puedes garbanzos. Porque Las plantas también. Las plantas también. Ahí iba a ser una pregunta, no quería quedar como un boludo, pero nadie bueno. es boludo dentro de ¿Ustedes, Pitágoras. alguno de los dos es vegetariano? Yo No. soy vegetariano. Bueno, ¿y por qué animales no y plantas sí, por ejemplo? Bien, ¿Cuál sería no, el criterio? yo no tengo una mirada filosófica al vegetarianismo, sino que me empezó a caer mal la carne.
Y viste, considerando que esta cara, soy muy bien hecho. Éticamente soy vegetariano para llegar a fin de mes. Pero me empezó a caer mal, después no la necesité. Sí, como queso, sí, como huevo. Pero si uno después lo piensa y dice, bueno, sí, la planta crece y se vuelve a reproducir sola dentro de un mismo tubérculo. Entonces yo podría comer. Yo después he hablado con vegetarianos y todo un mundillo gigante y todo eso. Distinto al vegano, viste, que ya es una cuestión. De hecho, se habla de que en la época de Pitágoras era más vegano que vegetariano. Sí, el veganismo tiene un condimento más filosófico de posicionamiento. Claro. El vegetariano puede tener algo hasta de moda, pero el veganismo, que también puede ser una moda, Es más de convicción. hay una cuestión filosófica de fondo. Que fíjense cómo sin querer el veganismo tiene una cuestión ética también atrás. Y acá Pitágoras también planteaba, bueno, antes de acostarte tenés que dar 4 vueltas a la cama y acostarte. Había unas prácticas de meditación dentro del pitagorismo. Un tipo archicientífico hoy, porque hoy no habla de Pitágoras y del teorema es súper serio. Es algo completamente sólido y serio. Era archimístico el tipo. Claro. Y de hecho, entre los pitagóricos, que duró un montón y tenía un montón de rituales para iniciarse, había una manera de reconocerse también. No sé, Juli, si se puede ver la última de las imágenes. Así les dejo Tenían como un saludo. No, un saludo. más concreto, ahí lo podemos ver en página. El pentagrama. ¿Sí? Esta estrella, que era una estrella alfa, que hoy se puede ver en un montón de lados. Eso, que si yo después... En muchos lados satánicos. Es un disco de heavy si, metal, claro. si yo lo giro es satánico, si yo lo dejo así es pitagórico, forma un montón de cuestiones. Ellos ahí encontraron como el número de Dios, el número áureo le decían, el número de oro, que es 1,6 no sé cuánto. Dice que los vértices que forma en el medio No, del... todo a 10, boludo. Me quiero Vos, morir. ahora que estás perseguido para todos lados. Hay 5 Cuente, triángulos desármenlo ustedes. y ¿no? está el tetagrama en el medio que tiene Sí, 5 que lados. Tiene 5 lados. Y si yo al medio lo divido, lo vuelvo a unir con diagonales. De hecho, es un triángulo eso, más que una... me va a dar un montón de 5 y ese 5 es perfecto. Y la división, el vértice, da un número perfecto que está en toda la naturaleza. En las hojas, en los caracoles, en las espirales. Muchos. Y ahí sale este número de Dios áurico, que yo no me lo investigué más porque ya ahí se mete en algo matemático, pero dice, está en la naturaleza. Y era ver, y se chequeó y se archichequeó futuramente y se lo quiso refutar y hoy sigue estando en la naturaleza. Y de eso, si ¿Cuál yo es lo... el número? No se puede decir. 1,6, no, es 1,6 no sé cuánto, que forma toda una espiral, que hay un montón de imágenes. No lo traje porque era eterno. El que es como un... sí, es como una espiral ahí de un caracol. Es como, se hizo un meme hace poco con eso también. Sí, se hace muy hasta de una cara, hay una Sí. cara perfecta que es eso, y se usa en el canon de las pinturas también. Da Vinci lo usaba. Si vos querés hacer esto perfecto, tenés que usar así. Si yo a esa estrella, ese pentagrama, le uno a las bordes y lo vuelvo a duplicar, yo empecé a ver forma mandalas. Mandalas que hoy lo usa en Oriente, está archuzado y pintamos el mandala para calmarnos. Bueno, el tipo dijo que ahí hay una perfección divina. Y se usó desde ahí. Bueno, los pitagóricos utilizaban esa estrella sin orígenes satánicos. Después se utilizó, se giró. En la Edad Media se usó para las formas del humano. Sí, claro. Hay un montón. De hecho, yo vi que los masónicos la usan también. Eso invertido te forma el compás y la escuadra. Hay un montón de cosas. Y ahí tenemos números, letras griegas que lo van formando. Cada parte forma algo que define los 4 elementos y Dios. Por eso los 4 y arriba el quinto, que es esta deidad, que es ese uno que vimos antes. Que son como los 5 puntos también que se hacen los chicos en la mano. Sí. Bueno, sospechosamente. Yo iba a decir eso con el 5, pero no hablamos de todo eso. está, viste. Y ahí lo va a unir, y los pitagóricos se reconocieron históricamente por llevar un medallón de eso, y dicen que era de sanidad, te curaba. Tenemos esta idea de los números, hablamos un poquito que... No sé si hay algo más para decir sobre la ética que tienen los pitagóricos. Sí, bueno, y que me dijiste que habías encontrado reminiscencias. Sí, yo encontré después en este número 5, en este 10, un montón de sectas actuales. ¿Sí? No las investigué para no responder. De hecho, hay mucho de esta numerología que se vio en la gente que acá viene a presentar sus artes. ¿Viste? Que se usa el mandala, lo vimos varias veces. Mandala. La numerología, la cabalá, hay un montón de cosas que salen de ahí. Y ellos dijeron, bueno, si los números son la perfección, yo tengo que aprender a buscar los números. Él nos leería como un número, ¿viste? Claro. Como yo de poner. Y dice, entonces lo corporal no va. Y eso da un paso a lo que después va a desarrollar la transmigración de las almas.
que no se sabe si él la trajo de Oriente, pero él ya lo habló y Platón la saca de ahí. O sea, esto de que, bueno, yo me reencarno, entonces cada vez tengo que desligarme del cuerpo. Por eso esta idea vegetariana también. Digo, La vida ascética es para no darle bola al cuerpo. Exactamente, a lo que es corporal, a lo que es terrenal, porque yo entre más le agrego, me estoy agregando números. Entonces me estoy alejando de esa unidad. A lo máximo un 10. Mirá. Entonces piensen, de ahí por ahí tengo que tener 3 tatuajes. ¿Vieron que Claro, siempre tiene que ser claro. un par? Hay un montón de números que rigen todas nuestras vidas, más allá de lo físico, ¿no? Y después de Pitágoras vamos a ver en otras charlas éticas que hay un montón que toman de él un montón de ideas más. Ahí podemos pararlo como parte filosófica. Después podemos seguir flasheando lo que No, me flashó esto de... Bueno, esto de ver cómo alguien puede proponer una filosofía solamente para ver cómo vive la vida, eso me quedé flashado. Y con lo de los números también, y se entiende ahora, si tenemos que ver la vida como números, él te va a vender o te va a tratar de vender ese secreto, ¿no? Como diciendo, bueno, ¿cómo lo hacemos? Y bueno, tenés que venir a la escuela. Claro, bueno, yo después vi que me hizo ruido también, como para criticarlo, porque si no es un reprofeta, vamos a Sí, a sí, seguir a Sí, Pitágoras. hasta ahí yo me quedo con la idea. Me lo de que convenzo, es- claro, sí, le hago sí. una iglesia. Que estaba demostrado, después se demostró que todos los que llevan una dieta vegetariana sin complementos, hoy en la actualidad uno ¿viste? Que toma pastillas, que va Sí. si es vegano, te saca la B12, no lo conseguís en ningún lado, que es la que genera pasividad mental. Y es la que te genera mayor seguimiento a que alguien te dé una idea. O la que no te hace crítico. ¿Cómo si vos no recibís la vitamina B12, estás como B12, manso y Claro, te lleva tu mente a consumir? genera una pasividad, que él la sumaba a la meditación, que vos que es químicamente correcto decir que vos sos más dócil. Más dócil a recibir órdenes. Y esa vitamina solamente se encuentra en la carne. Sí, en la carne, en Mirá ciertas vos. proteínas, o si quieren en ciertos legumbres que él también prohibía que se consuman. Mira, es como, me suena re conspiranoico Sí. eso, y me hace acordar a la teoría del flúor. ¿La escucharon? De No, que cuente, nos meten cuente. flúor en el agua y que en las pastas dentríficas y todo, y eso hace que se nos cierre el tercer ojo y la nos, glándula pineal. la glándula pineal y como que nos quita sensibilidad. Bueno, como se le habla a las vacunas y toda esta... Bueno, pero hay algo de las sectas o los movimientos religiosos que son principalmente vegetarianos, que tienen... Yo empecé estas a cosas, ver ¿no? un par Mirá vos. de sectas, si No quieren, lo más vi, sí. trágicas. Hace 6, 7 años saltó una acá muy grande de gente de mucha guita que les hacían dan todo, se pueden meditar, se reúnen todos toda la vida en una casa comunal y ahí yo lo sigo para siempre. Pero te exigen primero ser vegetariano y ser vegano y tantos tiempos de meditación. Y esa docilidad no se entiende. Acá hubo en Argentina, no sé si se acuerdan que le decían o no sé si era el doctor Amor. El maestro o algo, Amor. el maestro Amor. En el norte fue. En En el norte, que el Nuestro tipo. Sai Baba. El Sai Baba sudamericano, porque Sí, vino sí. mucha gente, lo fue a ver y en parte de lo que exigía era eso. Primero llegás, vos ibas gratis, entre comillas. Entonces vos te planteaba como un retiro de muchos meses dentro de esa dieta. Esto se habla de que más de 15 días ya arranca a activar químicamente. Mirá vos. Y después vos un montón de casas que daban las propiedades. Más allá después de la cuestión violenta o de casos de violación que Sí, hubo. hubo casos de abuso. Sí. Un caso de abuso, por eso saltó. Y que los que denunciaban no eran los que estaban adentro, es los que estaban Los afuera. familiares estaban afuera. Claro. Y que entraban dentro de esta psicosis profética y de secta. Ajeno, repito, a lo que se haya descubierto Pitágoras, que vimos que se sigue viendo. Si uno después ve el cuerpo humano, todo lo que es 2 son los sentidos, que nos da división, oído, 2 fosas nasales, Claro. 2 oídos. Todo Los lo que es brazos, 10, los deditos, todo lo que Sí. nos da Pará, divinidad. por favor. Todo lo que es unidad es uno nosotros y es un cerebro. Y ahí hay un montón de cosas que lo puedes después desarmar. Pero después tienes la parte de secta y no sé, repito, no sabemos si Pitágoras quiso todo eso. Y tu opinión personal, ¿vos pensás que el tema del veganismo tiene que ver con una cuestión de como de dominación? O sea que está como éticamente volviendo a la ética. ¿Es ético comer carne
¿Hay como Bueno, para un mí- trasfondo, digamos, de dominación o...? No, personalmente no. Para mí, hoy en día es demasiado esta idea de que, bueno, te controlo porque no comes carne. Porque todos estos complementos te dan este B12. No, y que tiene que ser un ambiente de secta, de grupo, Sí. de... Sí es verdad que te genera cierta pasividad. Yo he visto el cambio Te, por una te- cuestión. te pone más tranquilo. Sí, más Claro, tranquilo. te da más De calma. por sí yo soy tranquilo igual, no, es Sí. que no sé como cuánto tuvo que ver una vaca. Pero sí te da cierta, por lo menos te da una filosofía. Entonces yo, bueno, ya fíjense cómo la cabeza actúa, ahí va la ética. Bueno, yo no como carne porque el animalito tiene alma o yo transmigro o lo que sea Sí. que quiera creer. Entonces yo después, cuando voy a vincularme con otra persona, si una vaca que antes era algo inferior, ahora es igual a mí, el otro también es igual a mí. Entonces ya te genera una ética de horizontalidad que yo la veo positiva igual, ¿eh? Sí, O sea, yo lógico, lo veo sí, muy sí. positiva en ese sentido. Te da esa idea de común unidad, o sea, comunidad, comunión, lo que quieran, pero te da una idea de, no te digo gran secta, pero sí de gran aldea mundial, que decir, porque el otro, y ahí lo que yo veo positivo éticamente, que es algo que yo abogo aparte, algo que estoy adherido en realidad, es bueno, por más títulos que tengas, seguís teniendo los mismos 10 números dentro tuyo que yo. No sos ni más ni menos que yo. Entonces, yo te voy a tratar como un par, pero tampoco vas a ser superior a mí. Claro. No te genera un poder algo más. Y para ir cerrando, ya que gracias Juan, hay que no perder el norte, ¿no? Muchas veces, ya que trajiste el tema del veganismo, a veces veo que se acusan entre veganos diciendo, vos no sos tan vegano, o yo soy Claro. más vegano, o yo soy mejor persona porque soy vegano. Entonces como que esa ética está media trastocada por otras cosas. Bien, por eso ese es otro problema ético, porque si yo digo, bueno, yo soy archirreligioso, yo soy cristiano, yo soy judío, si vos realmente seguís la ética, sería un mundo genial esto, Claro. aunque sean diferentes, pero el Como tema el es el mundo sin fanatismo. abogados. Claro, que el mundo Sí, sin un abogados de la mundo sería manito. genial, claro. No, me pero acordaba de... si el veganismo tiene de base la horizontalidad de los seres vivientes, no puedes empezar a pensar quién es mejor vegano o si los Claro. veganos son Ahí mejores. se vuelve a generar jerarquía, hay una jerarquía. Yo una vez que hay jerarquía, ahí tarde o temprano esa ética se convierte en un fanatismo. O en una manera, la ética está bárbara para vos diferenciar lo correcto. Pero cuando vos juzgás lo correcto es diferente. Bueno, pero en la sociedad igual tiene que haber alguna especie de jerarquía. ¿No? ¿O no? ¿Qué Yo soy muy piensas? anárquico igual, pero sí, yo creo que hay una jerarquía más natural. Por ejemplo, acá en este momento, en este programa, hay un conductor Sí, bueno, pero la que ética tiene más- es una lo jerarquía personal que va también. conduciendo. Por Sí. ejemplo, para poner un ejemplo, sí, digamos. entiendo, hay un orden. Claro. Esa es la diferencia. Una cosa es el orden, que para Pitágoras es un orden numérico, Sí. que tarde o temprano se va a dar. ¿Por qué? Porque ahora, supónganse, yo voy a hablar de Pitágoras y no vas a hablar vos ni a hablar yo. Voy a hablar yo porque en este caso fue un número que se movió a mí, Sí. pero no es mío, es compartido. Ujú. De hecho somos tres, mirá, ahora Claro. que Sí, lo sí, quería dar estaba místico. pensando justamente eso, sí. La concha de la Pero lora. sí, cuando la ética empieza a juzgar, ese es el problema. Sí, Claro. Eso es lo que habla John, de que ese Sí. es un fanatismo. Cuando esto que hablamos también acá muchas veces, cuando esta verdad que yo se me ha revelado, la tengo que poner como de manera profética sobre los otros, ¿no? Claro. Ahí te pido que me sigas y te juzgo. Y... Sí, y el ser humano se aprovecha de ese conocimiento que tiene por sobre el otro como para tener una ínfula de superioridad. Sí, influir ese mencionaje que nos cuesta Claro. muchísimo salir. Es muy del ego del ser humano. Y va el ego. Cuando la ética genera ego, y ahí está el tema. Bueno, necesito ego para la ética, o la ética con ego no es ética. Bueno, ponemos para la próxima si es una falsa ética. Un quilombo. Si es. Un quilombo, sí. Vamos a ir a la tanda. ¿Qué número va a salir en la y quiniela? volvemos. No, sin música. Solo con números.